¿Alguna vez te has encontrado dormido mientras rezabas el rosario y te has preguntado qué significa esto realmente para tu fe? ¿Sabías que puede ser más profundo que simplemente una falta de concentración? A veces, nuestros momentos de debilidad revelan algo más, un campo de batalla espiritual que pocos logran ver. El Padre Pío, que fue un maestro en lidiar con las luchas de la oración, comprendía bien esos momentos de cansancio. Él creía que incluso el sueño durante la oración podía tener un significado espiritual profundo. Pero, ¿es esto una señal de debilidad o un recordatorio de algo más grande? En este vídeo, vamos a explorar esta intrigante cuestión y revelar lo que realmente sucede cuando te duermes mientras rezas el rosario. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que ves tus dificultades espirituales e incluso fortalecer tu fe de una manera inesperada. Muchas personas se preguntan qué sucede cuando sienten sueño mientras rezan el rosario. ¿Significa esto falta de fe? ¿Es un signo de que la oración no se está haciendo correctamente? El sueño durante la oración puede parecer un obstáculo, pero en realidad, puede estar profundamente ligado a la espiritualidad. Muchas veces, el cansancio físico o la rutina pesada nos dejan agotados, y nuestro cuerpo pide descanso. Sin embargo, la verdadera fuerza de la fe va más allá de eso, porque incluso con el sueño, lo que cuenta para Dios es la intención de la oración. El Padre Pío, un gran maestro de la oración, comprendía perfectamente los desafíos de mantener la atención durante la oración. Sabía que el cansancio y el sueño no son señales de fracaso espiritual, sino que a menudo son una parte natural de la lucha espiritual. Él, que enfrentó tantas batallas internas y externas, enseñaba que la perseverancia en la oración es un acto de confianza en Dios, sin importar lo que el cuerpo sienta. Para él, la oración era un campo de batalla, donde el alma busca estar cerca de Dios, incluso en los momentos de debilidad física. El misterio del sueño durante el rosario también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Cuando el cuerpo se cansa y la mente empieza a vagar, es como si estuviéramos ante una prueba. ¿Podemos mantenernos fieles, incluso cuando la carne clama por descanso? Jesucristo nos enseñó sobre la importancia de la oración persistente, y es en ese momento cuando la fe necesita fortalecerse. Como joven cristiano que busca profundidad espiritual, es importante entender que la oración no se resume solo en palabras, sino en un compromiso continuo con Dios, incluso cuando las fuerzas parecen faltar. La Biblia nos enseña claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales que actúan en el mundo invisible. Esto significa que la oración no es solo un acto de fe, sino también una verdadera batalla espiritual. Cuando nos dedicamos a orar, muchas veces somos atacados por distracciones, cansancio e incluso dudas. Estas dificultades son señales de que estamos, de hecho, en un campo de batalla. Y como en cualquier guerra, la oración es nuestra arma más poderosa para enfrentar las fuerzas malignas que intentan alejarnos de Dios. El Padre Pío, con su profunda comprensión de la espiritualidad, sabía cuánto podía ser intensa la lucha de la oración. Enfrentó innumerables pruebas y ataques espirituales durante su vida, pero siempre utilizó la fe como su armadura. La batalla espiritual puede manifestarse de diversas formas, desde pensamientos negativos hasta tentaciones, e incluso el cansancio físico durante la oración. Sin embargo, la fe en Dios nos da la fuerza necesaria para resistir estos ataques. La persistencia en la oración, incluso cuando estamos débiles, es una forma de resistir al enemigo y afirmar nuestra confianza en Dios. Cada oración que hacemos es, en realidad, una declaración de fe en medio de esta batalla espiritual. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, la persistencia en la oración es una victoria en sí misma. Como jóvenes cristianos, debemos entender que la lucha no es contra lo que vemos, sino contra lo que intenta desviarnos de nuestra fe. Por eso, cada oración hecha con un corazón sincero es un golpe contra las fuerzas del mal, trayendo la victoria espiritual a nuestra vida. Durante el rosario, es común que las personas se distraigan o sientan un cansancio repentino. La mente puede empezar a vagar, y la concentración en la oración parece escaparse de nuestras manos. Estas distracciones, aunque naturales,
pueden tener raíces más profundas. No es solo el cansancio físico el que nos afecta, sino también las fuerzas espirituales que intentan alejarnos de Dios. El enemigo, sabiendo del poder de la oración, busca distraernos para que no seamos efectivos en nuestra batalla espiritual. Por eso, es importante entender que estas distracciones no son solo coincidencias, sino que pueden ser tácticas del mal. La fatiga, muchas veces, tampoco es solo un reflejo de la falta de descanso, sino un intento de desmotivarnos durante la oración. El Padre Pío, en su experiencia de vida, sabía muy bien lo difícil que era mantener el enfoque cuando se enfrentaban dificultades espirituales. Nos enseña que, incluso en esos momentos de debilidad, no debemos rendirnos en la oración. Al contrario, debemos persistir, porque cada vez que enfrentamos una distracción y mantenemos la oración, estamos, en realidad, ganando una batalla espiritual. No importa cuán intensas sean las distracciones, lo que importa es el esfuerzo y la intención del corazón. En nuestro camino espiritual, podemos buscar formas de lidiar con estas distracciones. Por ejemplo, si la mente empieza a divagar, podemos intentar cambiar de posición, como ponernos de pie o caminar lentamente mientras rezamos. Esto ayuda a renovar el enfoque y a combatir la fatiga mental. Además, hacer pequeñas pausas entre oraciones para respirar profundamente puede ser una buena estrategia para mantener la concentración. Lo importante es nunca rendirse, incluso si la mente quiere alejarnos del camino de la oración. El rosario no es solo una repetición de palabras, en realidad, es una poderosa arma espiritual contra el mal. Cuando rezamos el rosario, estamos invocando la protección divina y uniéndonos a la intercesión de María, la Madre de Jesucristo. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, es una oración que fortalece nuestra alma y nos ayuda a resistir las tentaciones. Así, no debemos ver el rosario como una práctica vacía o mecánica, sino como un escudo espiritual capaz de alejar las fuerzas malignas que nos rodean. La fe, cuando se combina con una oración sincera, convierte el rosario en un campo de batalla, donde la victoria está garantizada por la fuerza del Señor. La historia nos enseña que el rosario fue clave para victorias extraordinarias. Un ejemplo claro de esto es la batalla de Lepanto, en 1571, cuando la cristiandad enfrentaba una creciente amenaza del Imperio Otomano. El Papa Pío V convocó a los fieles a rezar el rosario, y la victoria se logró de forma milagrosa. Este evento no es solo un testimonio histórico, sino una prueba del poder del rosario como arma espiritual. Cuando las fuerzas del mal parecen estar en ascenso, el rosario surge como un símbolo de resistencia y fe. Al rezarlo, nos unimos a la historia de los santos y héroes de la fe que, en tiempos de gran dificultad, encontraron en el rosario la fuerza necesaria para triunfar. A lo largo de los siglos, muchas historias de victorias espirituales y físicas han sido atribuidas al poder del rosario. Testimonios de fe de personas que, al rezarlo con devoción, lograron superar desafíos, enfermedades e incluso situaciones aparentemente sin solución. Para los jóvenes cristianos que buscan un camino más profundo de espiritualidad, el rosario es una invitación a confiar plenamente en el poder de Dios. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, nuestra oración es un arma poderosa, capaz de transformar nuestras vidas y protegernos de las adversidades espirituales. Muchas personas se preguntan si, al dormir durante la oración, están fallando en su práctica espiritual. El cansancio físico puede realmente afectarnos de tal manera que la mente ya no pueda seguir el ritmo de la oración, pero eso no significa que estemos fracasando. De hecho, lo importante es la intención del corazón. Incluso cuando el cuerpo está agotado, la oración sigue siendo un acto de fe, y Dios conoce las intenciones más profundas de nuestra alma. El sueño puede ser una señal de cansancio, pero también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre cuánto necesitamos la gracia divina en nuestras vidas. No debemos culparnos por ello, sino tratar de entender el significado de esta experiencia. El Padre Pío, en su sabiduría, siempre enseñaba que la perseverancia en la oración es fundamental. Sabía que, incluso ante la fatiga, la oración no debía abandonarse. Cuando estamos cansados, nuestra tendencia es interrumpir el momento devocional, pero, según las enseñanzas del Padre Pío,
es en ese momento cuando la fe debe hacerse más fuerte. Al seguir orando, incluso con dificultades, estamos afirmando nuestra confianza en Dios y demostrando que nuestra fe va más allá de nuestro estado físico. Dios comprende nuestras limitaciones, y, al perseverar, mostramos que estamos dispuestos a ir más allá de nuestras fuerzas humanas. Así, no importa cuánto nos afecte el cansancio, lo esencial es la persistencia. Incluso cuando parece que el cuerpo no aguanta más, cada oración, cada palabra pronunciada con fe, es un acto de resistencia. Para aquellos que enfrentan momentos difíciles o buscan mayor profundidad espiritual, la clave es seguir adelante. Dios no mide nuestra oración por lo que podemos resistir, sino por lo que nos entregamos a Él, con sinceridad y amor. Cuando el cansancio parece dominar, recuerda, la persistencia en la oración trae consigo victorias espirituales, porque es un reflejo de nuestro compromiso con la fe. El cansancio durante la oración puede ser reflejo de varias causas, y entender las razones detrás de ello nos ayuda a lidiar mejor con el desafío. La primera razón, y tal vez la más obvia, es la fatiga natural. Muchas veces, nuestra rutina intensa, llena de responsabilidades y preocupaciones, nos deja agotados. Esto afecta directamente nuestra capacidad de concentrarnos en la oración. El Padre Pío, en su vida llena de desafíos, también enfrentaba momentos de gran cansancio, pero sabía que la oración no debía dejarse de lado, incluso cuando el cuerpo pedía descanso. La fatiga natural es algo que todos enfrentamos, pero no debemos permitir que nos aleje de nuestra vida espiritual. La segunda razón que puede llevar al cansancio durante la oración es un ataque espiritual. El enemigo conoce el poder de la oración y trata de distraernos a toda costa. Cuando estamos en oración, especialmente en momentos intensos como el rosario, las fuerzas malignas intentan desviarnos de la comunicación con Dios. El cansancio que sentimos puede ser, de hecho, una táctica para apartarnos de la oración. El Padre Pío, en su experiencia, enfrentó numerosos ataques espirituales, y nos enseñaba a perseverar, incluso cuando el cuerpo y la mente estaban sobrecargados. El secreto está en reconocer que, en momentos de gran cansancio, la oración sigue siendo nuestra mayor defensa contra las fuerzas del mal. Por último, el cansancio durante la oración también puede verse como una protección divina. Dios, en su sabiduría, puede permitir que el cuerpo descanse mientras el alma se fortalece. El Padre Pío creía que el descanso físico no era necesariamente una señal de fracaso, sino una oportunidad de renovación espiritual. Dios sabe cuándo necesitamos descanso y nos permite ese momento para que, pronto, podamos continuar nuestro viaje espiritual con más fuerza. Al comprender estas tres razones para el cansancio, fatiga natural, ataque espiritual y protección divina, podemos abordar la oración con mayor comprensión y perseverancia, sin sentirnos desanimados. Mantener el enfoque durante la oración puede ser un desafío, especialmente cuando la mente comienza a vagar y el cansancio se convierte en una barrera. Sin embargo, existen algunas estrategias efectivas para ayudar a recuperar la concentración. Una de ellas es cambiar de posición. A veces, permanecer sentado o acostado puede ser cómodo, pero también favorece la somnolencia. Experimentar estar de pie o incluso caminar lentamente durante la oración puede ayudar a activar el cuerpo y renovar el enfoque. Al cambiar de posición, le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente que este momento es serio y que estás preparado para entregarte a la oración con más atención. Otra técnica útil es hacer pequeñas pausas entre las oraciones. La oración continua puede ser una bendición, pero también requiere mucha concentración. Al hacer una pausa rápida para respirar profundamente o reflexionar sobre las palabras que acabamos de decir, podemos darle a la mente la oportunidad de recuperarse y concentrarse nuevamente. Esto también nos ayuda a evitar el cansancio mental y nos permite entrar más profundamente en el momento presente. Estas pausas no tienen que ser largas, solo lo suficiente para reiniciar la mente y volver con más claridad a lo que estamos haciendo. Finalmente, la perseverancia es fundamental. Cuando la oración parece difícil o la concentración se pierde, es importante seguir adelante. No te rindas.
La persistencia en la oración, incluso cuando sentimos que solo estamos pasando por las palabras, es un acto de fe. La oración no depende de la perfección de nuestra concentración, sino de la sinceridad de nuestro corazón. El Padre Pío sabía esto muy bien, y él insistía en que, incluso cuando las oraciones se volvían desafiantes, la perseverancia en orar es lo que nos fortalece espiritualmente. Sigue adelante, incluso cuando parezca difícil, porque cada esfuerzo hecho con fe nos acerca a Dios. Las palabras que usamos tienen un poder inmenso, especialmente cuando se trata de batalla espiritual. El Padre Pío sabía esto muy bien y usaba palabras de fe para combatir las fuerzas malignas. Cuando se encontraba en dificultades, no dudaba en proclamar declaraciones como que Jesús viva para siempre, que María viva para siempre. Estas palabras no solo eran expresiones de fe, eran poderosas declaraciones espirituales que alejaban el mal y reforzaban la confianza en Dios. Él sabía que, al pronunciar esas palabras, estaba enviando una señal clara al enemigo de que su fe era inquebrantable, sin importar las dificultades enfrentadas. El poder de las palabras en la batalla espiritual no es algo que deba subestimarse. Cuando oramos, nuestras palabras se convierten en un vehículo para la fuerza espiritual. En momentos de tentación o desánimo, podemos usar declaraciones de fe como escudo, reafirmando nuestra confianza en Dios. Un ejemplo simple de esto sería, al sentir el peso de las preocupaciones, decir en voz alta, confío en Dios, Él es mi fuerza y mi roca. Estas palabras no solo nos fortalecen, sino que también actúan como un poderoso repelente de las fuerzas que intentan desviarnos de la oración y la fe. Por lo tanto, nunca subestimes el poder de lo que dices en momentos de batalla espiritual. Además, las palabras de fe no tienen que ser largas ni complicadas. Pueden ser simples afirmaciones como Jesús es mi salvación o María, intercede por mí. La clave es que estas palabras se digan con convicción, con el corazón lleno de fe. Cuando hablamos con sinceridad y confianza, estamos, en realidad, haciendo una defensa espiritual contra las fuerzas del mal. Así que, la próxima vez que sientas que la batalla espiritual se intensifica, recuerda el poder de las palabras de fe. Son tus aliadas en la lucha contra lo que intenta debilitar tu fe y espiritualidad. Cuando nos dedicamos a la oración, especialmente al rezar el rosario, no estamos solo repitiendo palabras o haciendo un ritual. Estamos comprometidos en una verdadera batalla espiritual. La oración es un arma poderosa contra las fuerzas malignas que intentan desviarnos de la fe y la paz interior. El enemigo sabe lo eficaz que es la oración, y por eso intenta distraernos, agotarnos o incluso hacernos desistir. Durante la oración, nuestra mente y corazón están en confrontación con las fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. Sin embargo, es importante recordar que la oración, hecha con fe, nunca es en vano. Cada palabra pronunciada con devoción es una victoria sobre el mal. El rosario, en particular, ha sido un arma espiritual poderosa a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más notables es la batalla de Lepanto, en 1571, donde la victoria de las fuerzas cristianas sobre el Imperio Otomano se atribuyó a la oración del rosario. Cuando las fuerzas espirituales se alinean en oración, hay un poder sobrenatural que puede cambiar el curso de las situaciones. Aquellos que rezan con fe, como los jóvenes cristianos que se dedican al rosario, se convierten en verdaderos guerreros espirituales, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida o el enemigo presenten. Por eso, al entregarnos a la oración, no debemos ver esto solo como un acto personal, sino como una participación activa en una batalla espiritual. Cada momento dedicado a la oración es un momento en el que nos armamos contra las fuerzas del mal. Incluso cuando la oración parece difícil o cuando nos sentimos distraídos, recuerda, cada oración hecha con fe es un paso hacia la victoria espiritual. La lucha es real, pero la fuerza de la oración y la fe nos garantizan la victoria. Persevera, porque cada palabra pronunciada en oración tiene un poder inmenso en el reino espiritual. El día a día puede ser una verdadera montaña rusa de emociones y desafíos, ¿verdad? Muchos de nosotros enfrentamos problemas financieros, familiares, emocionales e incluso cuestiones de salud que, a veces, parecen querer alejarnos de todo, incluso de la oración.
Cuando la vida parece abrumada, es fácil sentirse desmotivado para orar. Sin embargo, la oración es precisamente la herramienta que nos ayuda a lidiar con las dificultades del día a día. Nos da fuerza, nos capacita para ver más allá de las dificultades inmediatas y nos ayuda a mantener el equilibrio. Cuando nos rendimos a la oración, le estamos diciendo a Dios, incluso frente a mis luchas, confío en ti. Y eso tiene un poder inmenso de transformación. Y es precisamente en esos momentos de adversidad cuando la oración se vuelve aún más necesaria. Al enfrentar un día difícil, a menudo pensamos que no tenemos energía ni tiempo para orar, pero en realidad, es precisamente cuando estamos cansados o en crisis cuando más necesitamos orar. El Evangelio nos enseña a perseverar en la oración, a buscar a Dios en todo momento, no solo cuando las cosas van bien. Cuando oras, incluso en los momentos de mayor dificultad, no solo estás buscando respuestas, sino también fortaleciendo tu fe. Es como si estuvieras arraigando aún más tus raíces espirituales para que, frente a las tormentas, no te derrumben. El Padre Pío también nos enseñaba que la oración es una fortaleza. Cuando las dificultades nos rodean, es fácil sentirnos débiles y vulnerables. Pero es precisamente al orar, con fe, que recibimos fuerza espiritual para enfrentar los desafíos. La oración no resuelve los problemas como por arte de magia, pero nos da la sabiduría y el discernimiento necesarios para enfrentarlos. Cuando estamos en oración, no solo estamos pidiendo algo, sino que nos estamos conectando con la paz divina que trasciende cualquier dificultad. Y eso, sin duda, nos fortalece y nos da resiliencia para seguir adelante. La devoción al rosario no es solo una práctica de oración, sino también un medio para invocar la poderosa intercesión de María, Madre de Jesús. La Iglesia enseña que María, como intercesora, tiene un papel especial en ayudarnos a alcanzar gracias y bendiciones de Dios. Ella está siempre dispuesta a escuchar nuestras oraciones e interceder por nosotros ante el Señor. Al rezar el rosario, no solo meditamos en los misterios de la vida de Cristo, sino que también pedimos la intercesión de María para que nos guíe y nos proteja en nuestra jornada espiritual. La fe en su intercesión ha transformado vidas a lo largo de los siglos, siendo un testimonio poderoso de su misericordia y amor maternal. María, como madre, entiende nuestras necesidades más profundas y, por eso, su intercesión es eficaz. La historia de Santo Estanislao Kastke, por ejemplo, es un testimonio conmovedor del poder del rosario. Se dice que él recibió una curación milagrosa mientras rezaba el rosario, con fe inquebrantable en la intercesión de María. Este tipo de testimonio nos recuerda la importancia de invocar a María en nuestras oraciones, especialmente cuando enfrentamos dificultades físicas o espirituales. Al pedir su intercesión, confiamos en que nos llevará más cerca de su Hijo, Jesucristo. El rosario, por lo tanto, no es una simple repetición de oraciones, sino un acto profundo de fe, donde buscamos la protección y la intercesión de María en nuestras vidas. Al rezarlo, podemos sentir su presencia maternal a nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos y amparándonos. Como jóvenes cristianos, o incluso en cualquier etapa de la vida, podemos confiar en la ayuda de María para superar los obstáculos espirituales y cotidianos. Ella, como nuestra Madre espiritual, siempre está dispuesta a ayudarnos, y su intercesión en el rosario es un recurso precioso para todos los que buscan la paz y la protección divina. Ahora que sabes el poder del rosario y todo lo que puede representar en tu vida espiritual, ¿qué tal poner todo esto en práctica? La oración del rosario no es algo que debas hacer solo. Compartir tus experiencias con otras personas puede fortalecer aún más tu fe. Al compartir tus testimonios de fe, no solo inspiras a los demás, sino que también fortaleces tu propio caminar espiritual. Si has vivido momentos de transformación o has recibido bendiciones mientras rezabas el rosario, comparte eso con tus amigos y familiares. El Evangelio nos enseña a ser luz para los demás, y cuando compartimos nuestra fe, esa luz se extiende aún más. Además, para quienes aún están comenzando o les gustaría profundizar su práctica de oración, ver vídeos sobre la importancia del rosario puede ser una excelente manera de conectarse más profundamente con esta tradición. Hay muchos testimonios y enseñanzas que pueden enriquecer tu práctica y ayudar a mantener tu perseverancia.
No importa en qué punto estés en tu jornada espiritual, siempre hay algo nuevo que aprender, y compartir ese conocimiento con los demás puede ser una manera increíble de crecer en fe. Por último, lo más importante es que nunca te rindas. La oración es una práctica que requiere dedicación y perseverancia, pero, como vimos, es una verdadera arma espiritual. A veces, puede parecer difícil, especialmente cuando el cansancio o la distracción se convierten en obstáculos. Sin embargo, la persistencia en la oración trae grandes frutos, y la fidelidad a Dios nunca pasa desapercibida. Así que sigue orando, sigue practicando y sigue compartiendo. Estás en el camino correcto para fortalecer tu fe y encontrar paz en Cristo. Ahora que sabes lo que realmente sucede cuando dormimos durante el rosario, ¿qué tal poner en práctica lo que aprendiste? Recuerda, no es el simple hecho de dormir, sino la intención del corazón lo que importa. Cuando la lucha espiritual se intensifica, la perseverancia en la oración es lo que realmente marca la diferencia. ¿Estás listo para continuar este viaje de fe? ¿Cómo has manejado los momentos de cansancio o distracción en tu oración? Comparte tus experiencias en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la importancia del rosario y cómo puede transformar tu vida espiritual. Estamos juntos en este camino, y cada paso de fe es un paso hacia la victoria.